Los libros que la Biblia ocultó y lo que revelaban sobre Dios. Parte 1. Los libros que la Biblia ocultó y lo que revelaban sobre Dios. ¿Y si te dijera que la Biblia que tienes hoy no siempre fue así? ¿Y si supieras que hubo libros que fueron leídos por los primeros cristianos, pero que luego fueron eliminados, silenciados o prohibidos? La Biblia no cayó del cielo completa. Fue formada, editada, decidida por hombres. Y algunos libros quedaron fuera, no porque fueran falsos, sino porque eran peligrosos. ¿Qué libros fueron excluidos? Entre los más conocidos están el libro de Enoc, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de María Magdalena, el Pastor de Hermas, el Apocalipsis de Pedro, la Sabiduría de Sirásida, Eclesiástico. Muchos de estos fueron considerados edificantes e incluso inspirados por comunidades cristianas del siglo I y II. Entonces, ¿por qué fueron ocultos? Double. El problema no era su autoría, sino su mensaje. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, no narra milagros ni la crucifixión. Es una colección de dichos de Jesús, pero entre ellos hay uno que incomoda. El reino está dentro de vosotros. Esa simple frase pone en jaque toda religión institucional, porque si el reino está dentro, ya no necesitas templos ni intermediarios. El libro de Enoc y los ángeles caídos. El libro de Enoc fue respetado por los judíos antes de Cristo. Lo conocían los autores del Nuevo Testamento. Incluso Judas 1:14 lo cita literalmente, pero fue retirado porque hablaba de cosas demasiado incómodas. Ángeles que descendieron a la tierra, unión con mujeres humanas, nacimiento de gigantes, juicio celestial y la venida de un hijo del hombre glorioso. En otras palabras, Enoc vio a Cristo antes del tiempo. Brima, el Evangelio de María. El silencio de una mujer. Este texto fue hallado siglos después en Egipto y revela algo que incomoda a la tradición, que María Magdalena no era solo una seguidora, sino una voz espiritual respetada entre los discípulos. En uno de sus fragmentos, Pedro le dice: Hermana, sabemos que el Salvador te amó más que a las demás mujeres. ¿Fue esto eliminado por teología? ¿O por patriarcado religioso? ¿Quién decidió que iba en la Biblia? No fue Jesús, no fueron los apóstoles, fueron los concilios, especialmente el de Nicea 325 DC Prinda y otros posteriores, los que decidieron qué libros eran canónicos y cuáles serían condenados como herejía. Y lo hicieron no solo por fe, sino por poder. Un imperio necesitaba una fe uniforme, una doctrina sólida. Y cualquier texto que diera libertad de pensamiento espiritual fue considerado peligroso. Parte 2. Lo que estos libros revelaban y por qué eran tan temidos. Los libros eliminados no son mitos vacíos. Contienen visiones, parábolas y mensajes que apuntan a algo esencial. Una relación directa con Dios. El Pastor de Hermas. El camino interior. Durante siglos, este libro fue leído junto a los Evangelios. Incluso fue incluido en algunos códices antiguos del Nuevo Testamento. Describe visiones simbólicas, ángeles, torres, ovejas y un mensaje claro. La salvación no está en el ritual, sino en la conversión del corazón. Un mensaje puro, pero incompatible con una iglesia que se volvía jerárquica, sacramental y dependiente de estructuras. El Apocalipsis de Pedro. Este texto muestra visiones del cielo y del infierno, pero con una gran diferencia. El castigo no es eterno. Hay esperanza de restauración. Los impíos, tras un tiempo de corrección, serán rescatados por la oración de los justos. Un mensaje de misericordia radical que incomodó a quienes enseñaban el terror del infierno eterno. ¿Eran inspirados? No todos los libros eliminados eran falsos.
Tampoco todos los que están en la Biblia fueron escritos por testigos directos. Pero lo importante no es si eran bíblicos, sino qué verdad espiritual contenían. Jesús dijo, el Espíritu sopla donde quiere. Juan 3, 8. Y el Espíritu ha hablado a lo largo de los siglos, incluso en textos que fueron olvidados por el canon oficial. J. ¿Debemos leerlos hoy? Sí, pero con discernimiento. No para reemplazar la Biblia, sino para comprender lo que se perdió, para redescubrir el contexto, las voces silenciadas y los mensajes que apuntaban al reino. Muchos de estos textos no contradicen a Jesús, lo amplifican. Conclusión. La Biblia es un tesoro, pero no es el único libro donde Dios ha hablado. Los libros que fueron ocultados no anulan el mensaje de Cristo, lo iluminan desde otros ángulos. Y hoy, cuando el hambre espiritual crece, es momento de abrir los ojos y preguntarse, ¿qué más quiso decirnos Dios? ¿Que fue callado por el hombre? Parte 3. Dios no dejó de hablar. El hombre dejó de escuchar. Los concilios cerraron el canon, pero Dios nunca cerró su voz. A lo largo de la historia, siglos después del último apóstol, el Espíritu seguía soplando sobre hombres y mujeres que escribieron visiones, revelaciones, advertencias, pero algo cambió. El sistema dejó de escuchar y comenzó a controlar. La palabra se volvió un monopolio. Lo que nació como fuego fue enjaulado en pergamino. La palabra, que era viva y poderosa, se convirtió en letra muerta para muchos, en manos de clérigos que dictaban qué creer y qué ignorar. Y así muchos libros fueron enterrados, otros quemados, otros deshonrados. Pero el hambre espiritual siguió viva. Dios habla también en el silencio. Los textos eliminados tienen un eco en el alma. Nos recuerdan que Dios no es propiedad de ningún canon, que no está encerrado entre dos tapas de cuero, que su espíritu es libre y se mueve más allá de lo permitido por los hombres. Jesús mismo reprendió a los líderes religiosos por esto. Invalidáis la palabra de Dios por vuestra tradición. Marcos 7, 13. La revelación es progresiva. Dios no cambia, pero su revelación al ser humano es progresiva. Y muchas verdades fueron reveladas en otros textos, que hoy están siendo redescubiertos. La compasión radical de Dios, el valor espiritual de la mujer, el reino como experiencia interior, la restauración de todas las cosas. Mensajes que fueron tachados de herejía, pero que hoy resuenan con poder y gracia. ¿Qué teme el sistema religioso? Teme una generación que piense, que cuestione, que busque más allá de lo permitido. Teme a los que se atreven a leer los textos prohibidos y descubren que Dios nunca fue tan rígido, tan distante, tan institucional como les hicieron creer. Teme a los que entienden que la relación es más grande que la religión. Jay, no todo lo inspirado está en el canon. Si algo hemos aprendido de los libros ocultos es esto: el espíritu no está limitado al Antiguo ni al Nuevo Testamento. Dios ha hablado en el desierto, en sueños, en cuevas, en textos enterrados por siglos y en lo profundo del corazón humano. Y eché ahí conclusión final. Los libros que la Biblia ocultó no son un ataque a la fe, son una llave que despierta a los que tienen sed. Porque hay cosas que la religión institucional no te dirá, que el reino no está en los muros, sino en tu interior. Que Jesús no fundó una religión, sino un camino. Y ese camino a veces te lleva por senderos que fueron silenciados, pero no por Dios, sino por los hombres.